Bueno, la Fundación Cardiovascular, la verdad, siempre ha sido muy pionera en temas tecnológicos. Yo creo que gracias a la visión del doctor Castillo, el CEO, él siempre ha ido un paso adelante, siempre ha querido impulsar esto, nos anima todos los días pues, a hacer algo más que lo que siempre hemos venido haciendo, de cuidar al paciente con la mejor experiencia posible. Pero ahora le estamos añadiendo el componente tecnológico a todo ese cuidado del paciente. Entonces, con muchas conversaciones que tuvimos con él alrededor del 2023, empezamos a consolidar todo el centro de inteligencia artificial en la institución. Obviamente al comienzo fueron conversaciones, eso nunca nos imaginamos que fuera a convertirse en lo que es ahora y en lo que falta. Y pues a raíz de eso obviamente empezamos a consolidar pues no solo el grupo, sino también las sinergias y articular las diferentes personas y componentes que necesitamos pues, para empezar a trabajar todo el tema de IA claramente enfocado al paciente. Yo siempre transmito mucho en estas conversaciones y todo, lo hablamos, todos decimos que queremos hacer IA, todos queremos implementar algo de inteligencia artificial, sí, pero pues a la hora realmente de ponerlo en marcha es difícil, y más cuando hay pacientes de por medio, cuando hay familias, cuando hay enfermedades, cuando no siempre pues, los desenlaces clínicos son los mejores. Entonces, ya volver eso materializable, pues es el reto más grande de todo esto, porque hay que hacerlo con seguridad, con responsabilidad, y pues realmente algo que le traiga a nuestros pacientes y a los familiares pues lo mejor de la tecnología. Entonces de ahí surgió, ya 2 años después, casi 3 años después, hemos crecido, somos un grupo de 5 ingenieros directamente trabajando, más todo el componente clínico, asistencial, administrativo de la institución, que nos apoya obviamente en resolver dudas, en ayudarnos con flujos de trabajo, en solucionar problemas que tengamos, en poder hacer esa interacción, porque finalmente lo de IA no funciona si no tenemos pues unos componentes previos relacionados con calidad de datos, con gobernanza de datos, y tampoco va a funcionar si no logramos conectar ni al médico, ni a la enfermera, ni al personal administrativo, y obviamente ni al paciente, ni al familiar. Entonces, pues ha sido un trabajo bien bonito, complicado. Pienso que hay unas barreras gigantes, no solo en adopción, sino también en temas pues, coyunturales de la economía, de la parte política, que quiera o no, pues nos están afectando bastante, y que nos ha tocado pues obviamente repensar mucho nuestros procesos para poder lograr hacer mucho con poco. A ver, yo creo que llegamos ya hace un tiempito. Bastante, es sí. bastante tiempito acompañando a la Fundación. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y es que la Fundación es el ejemplo de lo que hoy mencionábamos en la apertura y creo que el keynote, y es cómo convertimos el concepto de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa en algo tangible y algo que genere impacto. Entonces, la Fundación aprovecha las características de AWS en temas de inteligencia artificial, pero no solamente AWS. Tienen dos proyectos muy lindos. Uno se llama Mi Cirugía, que aprovecha además los Amazon Alexa para poder agilizar el proceso del flujo quirúrgico y poder mantener a las familias informadas sobre lo que está pasando con su paciente. Y el otro es el motor de observación médica, que a través de lo que es observación, visión por computadora y todo lo que es aprendizaje automático, lo que busca es identificar riesgos posibles clínicos en tiempo real. Entonces, es una forma claramente de ver cómo, utilizando un concepto del que todo el mundo habla, inteligencia artificial, la nube, viabiliza todo este impacto que como servicio la Fundación quiere ofrecer para cambiar la experiencia no solo de los pacientes, sino de las familias. Nosotros tenemos, pues obviamente como parte de todos los procesos institucionales, pues hay diferentes comités que nos ayudan a institucionalizar los diferentes procesos para proteger a los pacientes en materia de datos. Obviamente desde el momento en que el paciente entra a nuestra institución, ellos son conscientes de que hay procesos de videovigilancia que están bien informados, y otros procesos tecnológicos que van a ir acompañando al familiar y al paciente pues, en toda su estancia hospitalaria. Nuestra institución siempre ha sido muy enfocada a la tecnología. Eso nos hace pues obviamente muy partícipes en todo este proceso de inclusión de temas tecnológicos con los pacientes, y pues nos obliga a ser muy cuidadosos en la forma en cómo manejamos esos datos. Con Amazon particularmente pues hemos tratado siempre de garantizar esos flujos de datos de manera que lo que debamos enviar a Amazon vaya lo más anonimizado posible y lo más encriptado posible, de manera que pues ante cualquier eventualidad pues podamos proteger esos datos lo mejor posible a todo momento. Y pues obviamente un componente muy importante con el paciente y el familiar de que estén informados
de que usamos este tipo de tecnologías, no solo para temas con Amazon, sino otros temas tecnológicos relacionados con Scribes, por ejemplo, para la parte de transcripción digital de historias clínicas, en donde efectivamente pues usamos la voz del paciente y la voz del médico para recopilar la historia clínica. Entonces, finalmente es un tema inevitable. Tendremos que usar nube y tecnología para muchos de nuestros procesos. Y ahí es donde es clave tener muy informado al paciente, realizar validaciones de todos los procesos que hacemos para poderlos proteger al máximo y pues obviamente enviar la información lo más protegida posible para que pueda fluir lo más seguro posible. Sí, y un tema adicional. En el caso de AWS en general, el tema de seguridad para nosotros tiene la máxima prioridad. Nosotros trabajamos bajo un modelo que se llama el modelo de seguridad compartida. Nosotros somos responsables de lo que es seguridad de la nube y nuestros clientes son responsables de todo lo que es la seguridad de lo que alojan en la nube. Sin embargo, para poder ayudarlos, nosotros compartimos las mejores prácticas que tenemos para que los servicios obviamente sean seguros, sean confidenciales, y nosotros por diseño tenemos el tema de la protección de datos sensibles, gubernamentales, datos de paciente, datos financieros y toda aquella carga que sea sensible. De hecho, atendemos inclusive Fuerzas Armadas, o sea, con información que termina siendo crítica. Ahora, ¿qué es importante entender también? Y aquí viene la parte de regulación. Nosotros acompañamos la regulación de todos los países donde nosotros tenemos operación. Nosotros tenemos un área dentro de la organización que se llama Public Policy, que acompaña el tema de regulación en los países donde estamos, pero que además tiene la responsabilidad de acompañar a los reguladores, hacerlos entender el beneficio de la nube en temas de impacto, cuando sobre todo se trata de generar alguna regulación que tenga que ver asociado con los servicios que se otorgan. Entonces, nosotros tratamos de cubrir toda la cadena para que nuestros clientes se sientan seguros, se sientan tranquilos de que apostando por el acompañamiento de AWS, toda esta información que tiene que ser confidencial, y en algunos casos inclusive recomendamos encriptaciones y recomendamos cómo hacer este proceso, haga que ellos se sientan tranquilos para realmente enfocarse en lo que es generar un servicio que le dé impacto, como ellos necesitan para los pacientes y para la comunidad. Sí, nos preguntan mucho por lo que hacemos. Lo de Alexa ha sido algo que para nosotros de pronto ya es pasado porque llevamos ya 2-3 años trabajando con eso. Alexa es básicamente la implementación de los asistentes de voz de Alexa a través de dispositivos Echo en nuestros quirófanos de la institución. Tenemos 30 quirófanos en este momento en las 2 clínicas y cada quirófano pues tiene su dispositivo Alexa. A través del dispositivo que hemos interconectado con nuestro sistema de historia clínica, realizamos el registro de los tiempos quirúrgicos que ocurren durante la cirugía. Ese registro antes y a hoy todavía se hace como un plan de contingencia, se realiza de forma manual en nuestro sistema de historia clínica, es retrospectivo, ya sea el auxiliar o alguien que esté dentro del equipo quirúrgico, pues conforme van pasando los hitos quirúrgicos, pues los va registrando en historia clínica. Con esto lo que hicimos fue automatizar un poco y facilitar un poco ese proceso de registro. Entonces ya a través del dispositivo Echo yo realizo el registro de los tiempos quirúrgicos y ellos automáticamente van viajando hacia nuestro sistema de historia clínica. Eso nos ayuda a tener datos más en caliente. Al tener datos más en caliente, más oportunos, yo puedo empezar a informarle a los familiares cómo va su paciente en el proceso quirúrgico, si está en una etapa preoperatoria, si ya inició su proceso quirúrgico o si ya está en un proceso de recuperación. Datos muy básicos, pero que a la hora de entregárselos al familiar son importantes. Hemos encontrado que reducen mucho la ansiedad del familiar mientras espera, ¿sí? Es preferible estar sentado esperando con algo de información a estar sentado esperando sin absolutamente nada de información. Entonces eso también nos ha ayudado a poder acercarnos un poco más al familiar, a poder fortalecer ese proceso de experiencia del paciente de las personas que van a nuestra institución. Digamos, tenemos un caso de referencia en Perú. De hecho, es una referencia pública también, que utiliza los Amazon Alexa para dar monitoreo remoto a pacientes 24/7. De hecho, curiosamente hablábamos de eso porque han estado en comunicación, un poco entendiendo los modelos, porque realmente es una forma muy simple de acercar la tranquilidad de la familia y del paciente a través de un dispositivo que ya lo tenemos adoptado de manera regular en nuestras vidas.
Estamos ahorita enfocándonos en nuestro motor de observación clínica, se llama MOE, M-O-E, MOE. Sí, nos pregunta mucho que por qué MOE, parece el bar de MOE de los Simpsons. Esa iba a ser la pregunta de él, me Todos, sí, parece. todos nos hacen la misma pregunta. No lo vimos por ahí, aunque pues nos parece gracioso, pues obviamente Que haya la similitud. Sí, lo pensamos más pues por el tema de pues un sistema que se encargue de realizar una observación médica. También nos han dicho mucho, y particularmente el grupo de enfermería, miren, es que no solo son los médicos los que están observando a los pacientes, también somos nosotros los enfermeros y enfermeras. Entonces entró ahí como esa discusión de, ¿será que le cambiamos el MOU por algo más? Pero finalmente nos fuimos así, nos ha gustado, ya le hemos generado pues ese impacto de marca internamente y lo hemos distribuido en diferentes fases de implementación. A hoy estamos muy enfocados en seguridad del paciente. Tenemos una teoría y la hemos venido comprobando mucho en los últimos 6 meses, y no solo en nuestro hospital, sino absolutamente en todos los hospitales del mundo. Pues es claro, los pacientes se nos caen, los pacientes hospitalizados, acostados, sí, claro. eso es una realidad que no podemos tapar. Y la otra parte de la realidad es que muchas veces los pacientes casi se caen, pero no nos damos cuenta. O sea, ese near miss, ese evento inseguro en donde el paciente se paró solo de la cama, se sentó en el borde de la cama solo, se atravesó por las barandas, generalmente pasa por alto, porque pues la verdad sea dicha, la proporción entre pacientes y personal asistencial pues ha cambiado mucho durante el tiempo, y vamos a tener muchos más pacientes y menos personal asistencial mirando a los pacientes todo el tiempo. Entonces se hace muy importante empezar a buscar temas tecnológicos que nos ayuden a apoyar a ese personal asistencial de manera que nos ayuden a detectar ese casi se cae, ¿sí? Mi teoría, y es lo que venimos trabajando pues acá últimamente, es ese casi se cae. Si yo logro mirar muchos casi se caen, pues voy a poder impactar en el número de caídas, porque entre más near misses detecte, entre más condiciones inseguras detecte, pues seguramente voy a poder disminuir las lesiones por presión, las caídas, las complicaciones. Finalmente todo eso termina impactando obviamente en la sobrevida de los pacientes y pues en un riesgo reputacional tanto para el personal asistencial como para la institución. Entonces hay diferentes componentes ahí que venimos trabajando, y nuestro motor de observación clínica está enfocado en eso, en usar todo el recurso que tenemos de videovigilancia en nuestras instituciones, en nuestras clínicas, para, a través de unos motores de visión por computador, detectar esos diferentes movimientos y condiciones de los pacientes durante su hospitalización. Si están las barandas de la camilla abajo, si el paciente lleva mucho tiempo en una posición, eso también es una señal de alarma porque me puede generar lesiones por presión en los pacientes. Si el paciente está sentado en el borde de la cama, sin alguien al frente que lo asista, eso me puede generar el casi se cae. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a detectar todo eso y empiezo a reemplazar una cantidad bastante grande de imágenes de videovigilancia que unas personas están tratando de ver en una central por unas condiciones de alerta a través de unos códigos de colores, pues yo voy a poder facilitar esa detección oportuna de las condiciones inseguras. Entonces ese es nuestro primer paso. De ahí queremos empezar a hacer, ya estamos haciendo unas pruebas piloto para interoperar más con nuestra historia clínica. Hay condiciones de nuestra historia clínica que nos pueden avisar si un paciente tiene un riesgo mayor de caerse, no solo la escala, pero si el paciente tiene alguna sedación, si el paciente no está orientado en sus 3 esferas, si tiene algún medicamento que pueda de alguna manera afectar su estado cognitivo, pues eso de alguna manera nos tiene que avisar de que ese paciente se nos puede caer con mayor riesgo que un paciente que está en unas condiciones mucho mejores. Entonces vamos a empezar a trabajar en esa parte de interoperabilidad con historia clínica, que ya lo hemos venido avanzando, y posteriormente trabajar en cirugía también, volver al ámbito quirúrgico, no solo para hacer lo que ya estamos haciendo con Alexa, sino para poder enriquecer mucho más ese proceso quirúrgico de manera que podamos detectar también condiciones inseguras en los quirófanos, pacientes que se puedan quedar solos, quirófanos en donde se supere, por ejemplo, la humedad o temperatura del mismo. Eso puede estar asociado a infecciones de sitio operatorio, a complicaciones de los pacientes. Entonces, todo ese tipo de elementos que de pronto hoy se nos pasan por alto, si empezamos a registrarlos, si empezamos a generar alertas oportunas sobre los mismos, pues seguramente nos van a ayudar a poder mejorar los resultados en salud de nuestras instituciones. Claro que sí, son referencia pública. Entonces, cuando nosotros tenemos un cliente que además nos acompaña siendo referencia pública, nosotros intencionalmente lo ponemos en la palestra, y de hecho
hoy nos acompaña la fundación con una charla a como a las 2 de la tarde. 2:45. 2:45 para compartir el caso de, obviamente, de éxito que tienen con nosotros, pero además nosotros, como voceros, siempre vamos compartiendo estas mejores prácticas que vamos encontrando en nuestros clientes e incluso los hacemos referencias públicas y podemos incluso filmar videos con ellos que se comparten a través de la página web de Amazon.